Oigan, ¿sabías que honrar la naturaleza no es solo espiritual, sino es también un derecho en México? Muchos nos quedamos estancados y de repente solamente hay una verdad absoluta y única y después no hay como cierto respeto hacia otras prácticas espirituales y sobre todo la influencia que hay en procesos de tener la verdad absoluta de una sola religión. Entonces, ya no le da la oportunidad a un derecho que está dentro de nuestra Constitución y en donde es que puede ser libre, ¿no? La elección de lo que tú realmente quieras practicar. Entonces, nuestros pueblos originarios vivían en una conexión profunda con la tierra, ¿no? Entonces, no venían a la naturaleza como un recurso, sino como la vida. Entonces, teniendo estos procesos, antes de cualquier dogmatismo y la influencia de la conquista y la religión, que bueno, muy respetable, porque bueno, yo no vengo a hablar aquí mal de ninguna religión, simplemente vengo a enaltecer un derecho que todos los seres humanos tenemos a tener libre expresión. Y a uno quiere encender una veladora en algún recinto, en algún lugar, es un acto de fe, ¿no? No involucra solamente a una sola religión. Entonces, el día de hoy hubo un suceso que se trabajó o se suscitó, vaya la redundancia, a través de un protocolo que se dice que son de los usos y costumbres, pero dentro de las formas de las comunidades. Sin embargo, los usos y las costumbres dentro de cada pueblo originario también son independientes. Ahora, cuando nos dirigimos hacia un proceso cultural, entonces estamos hablando también de la cultura de cada entidad, ¿no? Entonces, dentro de nuestra cultura, en este proceso, en donde es la mexicanidad, porque muchos nos representamos como mexicanos, que México, ¿no? Como mexicanos, México, pues tenemos mucha cultura, somos un país demasiado culto. Solo que a mí me llama mucho la atención que muchos procesos de la cultura no están bien reconocidos por lugares donde hay demasiado dogma o donde hay iglesias, y también no hay un respeto por los elementos o las otras prácticas culturales que se basan en los usos y las costumbres. Antes de que llegara la colonización existía, pues no existía como una deidad, ¿no? Había muchos elementos a los cuales se podían honrar y venerar. Entre uno de ellos, pues son los cuatro elementos, en algunos de ellos, vaya. Estoy un poco, la verdad, triste, molesta, angustiada. Entonces por eso es que quise hacer como este video. Porque cuando hablamos de honrar, no estamos hablando de fanatizarnos o tener dioses, ¿no? Al menos así lo interpreto yo, y esto está también abierto a cualquier interpretación. Si alguien más me quiere compartir su opinión, estoy muy abierta, porque el hecho de poder ir a algún lugar, a lo mejor hacer un canto ceremonial, a cantar, a donde dentro de la mexicanidad lo que hacemos es que honramos el fuego porque el fuego transforma, al agua porque el agua limpia y da vida, el aire porque nos conecta hacia el espíritu y la tierra porque nos sostiene. Entonces no comprendo porque se nos olvida que nuestro cuerpo humano también está construido de estos cuatro elementos, y tanto está dentro de nuestro interior como en el exterior lo podemos ver, ¿no? Este árbol que tenemos aquí, el viento, el aire que nosotros respiramos. Y entonces, ¿en dónde está siendo un delito poder llegar a un lugar y poder encender una velita y decir agradecemos al agua, quiero platicar con el agua, sino que de repente ya te toman como loco, ¿no? O loco, o está haciendo una hechicería, una brujería? Y entonces yo quiero compartir con ustedes que bajo la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos reconocemos el derecho de los pueblos originarios a conocer nuestros usos y costumbres, y sobre todo nuestras tradiciones. Dentro de nuestras tradiciones, pues es honrar
a los elementos, ¿no? Y también tenemos una ley general de cultura y los derechos culturales que protegen el derecho de todas las personas a vivir y expresar su cultura como lo deseen. Ahora, quiero decir con esto que todo debe de hacerse con respeto, responsabilidad y sin dañar a otros, ¿no? Hemos perdido como humanidad la libre expresión, el respeto y la empatía, ¿no? Viendo actos violentos por todos lados, dejando de honrar nuestros propios pensamientos, nuestras propias culturas, el respeto, porque si entonces empezamos a hablar de cultura, religión, política, de repente hasta hay un dicho, ¿no? Que suceden cosas. Entonces, ¿por qué llegar a esto cuando todos y cada uno somos igualitos, ¿no? Todos hacemos exactamente lo mismo y la forma de pensar también es una libre expresión. Entonces, creo que honrar la naturaleza no es volver al pasado, sino es recordar quiénes somos en este momento, desde nuestra pura naturaleza de quién eres hoy y cuántos elementos tienes dentro de tu cuerpo, nuestro pensamiento, ¿no? Esos aires. Entonces, si quieres vivir esta experiencia tú en cuanto a reconocer qué elementos hay en ti, quién realmente eres, ¿no? Pues yo te invito a que conozcas un poquito más de la cultura, porque sin embargo sí hay tanto miedo, por ejemplo, en hacer un proceso de temazcal. He escuchado situaciones como que el temazcal es un acto del demonio, que el temazcal es un lugar donde pues se hacen rituales y hechicerías para maldecir. Entonces pues el temazcal solamente es un baño de vapor con piedras, ¿no? Y entonces esas piedras lo que hacen es que ayudan a tu cuerpo a desintoxicarte, basado en la interpretación y de cada pensamiento de una persona, pues entonces cada quien le va poniendo la intención que quiera a los procesos que va viviendo. Entonces, dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos un artículo que es el artículo 24, que establece que la libertad de convicción ética, de conciencia y de religión, nadie puede ser obligado a practicar en prácticas, nadie puede ser obligado a participar en prácticas religiosas, ¿no? Aquí poniendo en alto el proceso de que, pues si tú tienes una cultura y que realmente no te gustaría entrar en alguna práctica religiosa como rito, ritual, dogma. Entonces, la base de nuestro artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces nos dice que este artículo establece que toda persona tiene libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Todos tenemos esa libertad. Y si estás practicando algo en algún lugar, pues puedes practicar tus ceremonias, tus rituales o tus actos de culto, siempre que no estén constituyendo un delito, ¿bien? Cuando no se meten, pues claro, si lo haces en una propiedad privada, entonces ahí hay un delito que perseguir. Sin embargo, no lo hay. Entonces tú puedes ser libre de poder ir a rezar a lo mejor, si es para ti ese llamado rito, y decirle a la tierra, oye, gracias porque de ti está bien bonita la tierra y gracias a ti estoy comiéndome hoy este jitomate, ¿no? Y honrar a esos campesinos, y por eso es que hoy me acerco a la tierra y digo, gracias. De repente digo a la lluvia, ay, gracias lluvia, porque pues nos estás dando pues más agüita para los arbolitos para que tengamos y tengamos esa agüita, ese líquido vital que todos necesitamos, las plantas. Pues este viento también, ¿no? Que pues hace que se mueva también la energía, que no se quede nada estancado. Y
Y bueno, el fuego que me permite cocinar y día a día tener mi cocinita bien y preparar los alimentos para mi familia, para mi casita. Entonces, realmente todo el tiempo estamos usando estos elementos, pero no nos damos cuenta o los damos por hecho y ya decimos, pues esto ya está. Y entonces, ¿en dónde nos hemos perdido como sociedad? Que entonces ahora decirle a alguien que le reza al fueguito que le está haciendo la comida, entonces entra en un proceso de brujería, de ritual oscuro, oculto, o está dañando a alguien, ¿no? Entonces, la finalidad del pueblo, recuperar a lo mejor esas lenguas antiguas y que recuperemos las tradiciones y los usos rituales que se hacían en la antigüedad, pues no eran en un recinto de iglesia, ¿no? Y con esto, como repito, no es que yo no estoy en contra de la iglesia, al contrario, me encanta, ¿no? Me gusta ir, tienen unas estructuras maravillosas, tienen un arte increíble y también la fe. Entonces, no estoy atacando a nadie tampoco, pero las comunidades que van a las iglesias y que entonces hacen unas fiestas maravillosas y que se usa mucho recurso para poder hacer fuegos artificiales, venerar a santos y demás. Y bueno, entonces tenemos también el artículo primero, en donde se prohíbe la discriminación por religión, ¿no? Y bueno, tengo aquí unas anotaciones. Entonces, la ley de asociaciones religiosas y culto público, ¿bien? Porque también la tenemos. Entonces, esta ley de asociaciones religiosas y culto público regula cómo se organizan y ejercen las religiones en el país. Entonces, esto protege el derecho a realizar actos de culto, que son rituales, prácticas espirituales, reconocimiento legal de grupos religiosos, ¿ok? El respeto a sus prácticas siempre dentro del marco legal. Bueno, el Código Federal Penal nos indica que burlarse, interrumpir o impedir actos religiosos, profanar objetos o espacios sagrados y agredir a personas por su religión, ¿ok? Luego nos vamos a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. La Ley Federal para la Prevención y Eliminar la Discriminación protege contra rechazo o violencia por creencias espirituales, trato desigual por prácticas rituales o pertenecer a una tradición. Entonces, sí es muy importante esto, ¿no? Porque sí se pueden realizar rituales, ¿bien? No poner en riesgo la salud o integridad, no involucrar sustancias ilegales, no afectar derechos a terceros y no lucrar de forma engañosa o fraudulenta. ¿Bien? Como México es un país tan rico y de verdad tiene tanta cultura, pero sé que mucha de esta cultura no se conoce. Entonces, voy a platicar ahorita con Tonatiu, que pues es una persona que es de comunidad originaria y la verdad es que pues él nos va a platicar un poquito más de cómo se llevan los procesos y sobre todo dentro de la comunidad de qué son hacia los pueblos originarios y cómo es que se llevan estas prácticas. Entonces, ¿qué sí entra en religión y qué sí entra en cultura? ¿Estas están peleadas o sí se pueden integrar ambas? Pero ¿por qué algunos hablan de que cosas que hacen, a lo mejor rituales de hablando o honrando los elementos, 4 elementos naturales, va directamente a transgredir un acto religioso? ¿O cómo es que esto funciona realmente en las comunidades? Entonces, pues, aquí está Tona. Miren, ahí está junto con el sol, saliendo el sol. Pues ahora sí, Tona, pues platícanos tú un poquito más de estos procesos. Déjame un poquito más para acá. Pues buenas tardes, buenas noches y buenos días. Hasta buenos días. Porque en el futuro nos van a ver. Pues es un gusto saludarles a todos, estar aquí con ustedes. Y pues sí, creo que es algo muy importante que en las comunidades indígenas pues hemos tenido un tema muy fuerte
desde la invasión de los españoles, donde lo que ahora consideramos usos y costumbres son cuestiones que incluso ya ni siquiera nos pertenecen, ¿no? Eso hablando de algunas formas que pues en algunas comunidades las hacen ya muy religiosas y han olvidado la verdadera línea cultural en la cual la mayor parte de las comunidades pues se rigen sobre los 4 elementos, sobre las 4 energías dadoras de vida. Lamentablemente para nuestros tiempos de hoy en día pues seguimos viviendo todavía estos procesos donde aún sigue siendo perseguido el médico tradicional, donde se siguen violentando los derechos de las personas, donde libremente no puedes hacer un proceso espiritual, ¿no? Sabemos que en cada zona del Valle del Estado de México pues hay ciertos protocolos entre comunidades nahuas, otomís, matlacincas, tlahuicas, que pues en sí para poder visitar una de esas comunidades pues es esencial poder llevar a tu pueblo, ¿no? Pero creo que en esos momentos pues a veces nuestros pueblos están sufriendo pues una grave desconexión, pues tanto de que ya no cooperan ni siquiera para su salud, ¿no? Se involucran mucho en las buenas fiestotas y en el alcoholismo, y se ha perdido mucho esto y mucho a la devoción o mucho al fanatismo religioso. Entonces hemos confundido mucho lo que es el fanatismo religioso y lo que es la sabiduría de nuestros antepasados. Y nuestra sabiduría de nuestros ancestros, a pesar de ser muy milenaria, pues tiene muchas cosas que incluso hasta en la ciencia moderna son explicadas, ¿no? Porque pues nuestros antepasados sabían que todo estaba ligado. Estaba ligado la parte física, emocional, mental, así como... Pues regresamos a este compartir. Hola, hola. Nos quedamos como en la parte, pues geocosmopolíticamente de las comunidades, en cómo se organizan. Se ve bonita, ¿verdad? Miren esos chinitos hermosos. Entonces, me agarraste aquí en la... ¿Qué? ¿Te ves bien? Relajada. Te ves muy bien. Ay, te ves muy bien. Mis chinos. Entonces, ya se más despeinado. Geopolíticamente, los pueblos estaban alineados a través de las montañas. Entonces, sí hay formas en las cuales las comunidades se llevaban las insignias o los líderes, los jefes supremos, cuando se hacían las visitas en algunas comunidades, pero en esos temas pues ya últimamente pues se ha vuelto un tema un poco más religioso, un tema que pues hasta nuestros días sigue subsistiendo y que incluso a veces el uso de, como por ejemplo, de estos elementos pues ya los consideramos como magia negra o magia blanca o magia roja, pero más allá de esto pues tiene una ciencia especial en lo que cuando tú pones el copal en el Poposhcomet, pues lo que haces es que empiezas a liberar los terpenos del copal y lo que hace es que activa la glándula respiratoria. Entonces es una forma pues de limpiar el campo energético, ¿no? Más el tema de cómo trabajar con las energías dadoras de vida, ¿no? Sabemos que la mayor parte de las comunidades que realmente resguardan como estos usos y costumbres, pues no van a estar conectadas o ligadas al diablo o a energías negativas, sino que todo es más que nada un proceso dual. Estamos equilibrados en el proceso del día y la noche, ¿no? No hay noche sin un día y no hay día sin la noche. Entonces es ese equilibrio que se llevaban nuestros abuelos, ¿no? Y se complementaban de los 4 elementos, que hace ratito creo que hablabas de los 4 elementos, ¿no? Del agua, de la tierra, del fuego y del aire. Y es que son elementos primigenios, que incluso hasta pues a algunas comunidades ya se les olvida, ¿no? Por el chupe y las fechas que ahora tienen, por ejemplo, pues ya está todo muy transgiversado, ¿no? En el tema cultural ya incluso ya hay temas en algunas comunidades donde a pesar de que hablan la lengua pues ya ni siquiera le dan de comer a la tierra o al viento o los antiguos rituales, ¿no? Sino que ya el tema ya se ha vuelto muy religioso y no tenemos igual ningún tema con las religiones,
sino el tema en cómo uno se vuelve fanático, ¿no? Y la idolatría, que es ahí donde uno pierde, porque pues hay temas donde justo, ¿no? Que les explicaba hace rato, ¿no? Donde uno ocupa esos elementos como el poposhkomit o como los ramitos, o en el caso como de estos otros instrumentos que son velas de cera, que algunas incluso hasta los nativos las decoran todavía con incluso pues figuras que vienen después de la invasión española, pero pues sin embargo se sigue rezando, ¿no? Y se considera que es magia, pero pues tiene un misticismo, ¿no? Que incluso hasta en la religión, pues qué es lo que utilizan, ¿no? Pues se utiliza el cirio, ¿no? El cirio pascual como representación del fuego, ¿no? Que obviamente pues en el tema de aquí en México pues vivimos muchos procesos de que si hay personas que hacen esoterismo y que lamentablemente pues sí dejan contaminados montañas, ríos, lagunas, donde matan al animalito, a las gallinas, y que dejan allá al animalito, ni le dan una buena sepultura, se echa a perder, trae mal olor, trae pestes, ¿no? Entonces, por esas cuestiones creo que en algunas comunidades está bien que resguarden, pero creo que hay lugares donde pues sí son demasiados extremistas, ¿no? Donde pues como este tipo de idolatrías generan un caos, entonces se vuelve otra vez a cerrar los temas de libre expresión, ¿no? Y del uso intangible de las comunidades originarias, ¿no? Que pues sigue perseguido. Vemos algunos videos de unas hermanas que les pasó por ahí un tema que justo decían, pues es que son las brujas, son las chamanas y las quieren linchar, ¿no? O sea, hasta dónde llega nuestra conciencia de no darnos cuenta hacia dónde vamos yendo como humanidad, ¿no? Cuando realmente es expandir nuestro ser, rezar por la humanidad, estar con todos bien, ¿no? O sea, todo esto son cosas naturales, son ceras de abeja, es copal, es carbón, son cosas vegetales, pero sí, lamentablemente pues todavía tenemos ese recelo cultural y esa mala desinformación. Entonces hay que darse bien a la labor de verdaderamente saber sobre nuestros usos y costumbres y la importancia de preservar nuestros usos y costumbres, ¿sí? Así como lo describió Cuauhtémoc, porque pues todo está ligado, ¿no? Aquí hablan justo de esa representación. Es la Virgen de Guadalupe y tiene las falditas de Coatlicue, de la Tonanzi, ¿no? Trae el águila y trae peyotes, entonces habla de una espiritualidad muy profunda, ¿no? Y no tiene que ser realmente nada peleado, ¿no? Porque todo está ligado, solamente que sí hemos olvidado todos estos saberes las comunidades ancestrales. Entonces pues para estas nuevas generaciones que están hoy en día, pues hay que ilustrarnos bien, hay que aprender bien de todo lo que tenemos al entorno a través de las redes para poderlo compartir, para que no se susciten cosas que nos lamentemos en un futuro. Otro de los aspectos que ha sido atacado, el proceso cultural, los médicos tradicionales, ha sido también el hecho de llamarlos charlatanes, cuando estamos olvidando que uno de los principios activos de los fármacos pues ha sido pues las plantas, ¿no? Entonces sí han llevado procesos de evolución y todo es integral. México es uno de los países que es pluricultural, pero tampoco está cerrado aparentemente a, a una verdad absoluta. Sin embargo, hay personas que en sus pensamientos o en cerrar ese pensamiento y solamente es la base sólida de una sola tradición o cultura. Entonces creo que desde ahí el identificar muy bien qué es una cultura, qué es una tradición, qué es un rito, qué es un uso y una costumbre, pues podamos salir pues de tanta ignorancia, de poder tener procesos más armoniosos, recobrar la esencia de lo que somos como humanidad y hacia dónde vamos, porque pues cómo queremos dejar también este planeta, ¿no? ¿Qué es lo que estás dejando hoy para nuestras siguientes generaciones? Y realmente si la información está pasando de tradición, como se decía anteriormente, es una transmisión oral y no estaba a través de escritos, sino de la información, pero ¿qué estás dando? ¿Realmente esa información está llegando adecuada o correctamente? Es
saber que también la medicina es maravillosa y médicos que, bueno, son increíbles, entonces nada está peleado con nada. Todo esto se va integrando y realmente podemos honrar ese proceso de pluricultura que es México. Incluso en los temas de salud, nosotros los médicos de tradición pues no estamos cerrados a querer también colaborar con médicos de bata blanca, ¿no? En mi caso yo soy médico de tradición y pues trabajamos en conjunto con médicos de bata blanca para dar un mejor beneficio a las comunidades, ¿no? Y eso es algo bonito que tenemos que aprender a ese compartir, ¿no? Que aunque seamos diferentes, pero pues todo puede llevarse en una buena armonía, ¿no? Y salir ya de ese hermetismo y pues realmente volvernos a deslumbrar, ¿no? Y voltear a ver lo sagrado, todo lo que está ahí, ¿no? Que nos hace conectar, porque pues hoy en día si no tenemos eso, pues nos desapegamos totalmente de nuestro ser y sentimos el vacío, ¿no? Y nuestra cultura es algo que nos llena, es algo que llena el espíritu, que llena el corazón, ¿no? Independientemente de la cultura que sea. Entonces, aprendan bien a resguardar su cultura y no la traten de descubrir justo todo el hermetismo que hay atrás, porque nuestros abuelos nos dejaron justo esas señales, nos dejaron esas guías para que hoy en día podamos ir vislumbrando y observar toda esa bella memoria que nos han dejado nuestros ancestros. Las abuelas nos enseñaron a tejer desde esas carpetitas que hacían porque estaban guardando también esa información, desde el cómo hacer un guiso, cómo preparar, todo eso dentro de nuestros procesos ancestrales es conocimiento, realmente está en nuestra genética. Hay desinformación, sí, pero es bien fácil encontrar el conocimiento. Afortunadamente ahorita ya hay mucha información, pero en muchas ocasiones no todo es real. Entonces siempre se habla de la traición, o las personas cuando van a alguna teocalli, mal llamada pirámide, pues siempre es como, ay, eran caníbales, hacían actos de sacrificio y demás. Entonces también hay más allá, no solamente es eso. Pero bueno, esta es una invitación y también pues estamos como en una preocupación de que realmente un pueblo se haya levantado con la desinformación y sobre todo al hecho de decir si evolucionamos o no evolucionamos. Pues sí, no sé cómo decirlo, de verdad no tengo palabras para decir esta situación, de que en esta era estamos viviendo como en la época de Salem, ¿no? Queriendo matar brujas. Sí, ya no se desgasten viendo el TikTok para tantas cosas que nos desinforman. Hay que informarse, hay que educarse, porque esto es una cultura milenaria y si nosotros no volteamos a ver esa cultura milenaria, entonces otros ojos que realmente lo valoren, pues se lo van a llevar y lo van a ocupar, ¿no? Y ya ha pasado con muchas cosas que nuestros ancestros saben, ¿no? Y mejor las personas que tienen la economía, que estudian, van por sobre eso, y nosotros que lo tenemos gratis, que están en nuestras comunidades, no lo aprovechamos, ¿no? Es como a veces en el temazcal, pensamos que el temazcal solamente es para la gente blanca, y así en algunas comunidades se considera, y no debería de ser así. Todas las comunidades deberían de al menos participar un poquito en un temazcalito, en una danza, porque pues es conectar con la tierra, es conectar con el origen, ¿no? Como les digo, va más allá de un embrujo, va más allá de una hechicería, ¿sí? Hay que conectar verdaderamente con lo que es palpable. Con la ciencia, de la conciencia, porque es ciencia, en realidad. Gracias.